Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que se encuentren mientras nos escuchan. Gracias por acompañarnos de nuevo en este su podcast de sostenibilidad y cambio climático, EcoMatch. Quien les habla, Natalie Lobatón, y mi compañero de podcast y amigo Jaime Barón en los controles. Jaimito, ¿cómo estás? Hola, hola. Oye, sí, yo estoy en los controles, no me he dado cuenta de eso. Tienes razón. Estoy en los controles, está bien. Sí, 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 no. Bienvenidos a todos. Episodio número 12. Seguimos creciendo, pues, en número de episodios. Contesto, pues, de estar acá en este nuevo episodio, acompañándolos. Y, ¿Y qué? Y no, pues yo creo que antes de arrancar, tú tienes que contarnos la actividad tuya de la semana, antes de, porque es Pero ¿qué importante. es esto que Es, me imp- mandan al es, im- es paredón así sin importante, un... es importante. Además, tuviste una actividad interesantísima esta semana que vi en tus redes sociales, entonces es importante que me lo compartas. Antes de empezar. Uy, esto se va, pero duro, duro, ya la edad no te permite, ya no te permite. Bueno, a ver, les cuento como esta semana tuve la fortuna de ir a un concierto que se realizó acá en la ciudad en la que vivo. Para los que no sepan, pues yo no vivo en Colombia, vivo en Australia, vivo en Melbourne. Entonces esta semana hubo un concierto de una banda, pues algunos de ustedes de pronto la conocen, otros no. Es una banda que ya tiene una trayectoria larga, que son los Red Hot Chili Peppers, son una banda de Estados Unidos. No, esos Entonces esta son semana conocidos, son clásicos ya. ya por todas las generaciones, eso espero, Sí. son una banda muy chévere, o sea, a mí me encanta la energía de ellos y les confieso, les estaba contando a Jaimito antes de iniciar que yo nunca fui a un concierto en Colombia, o sea, fui a un festival por 2 años consecutivos, varios artistas, pero pues un concierto de un artista así favorito, no tuve la oportunidad, entonces acá he tratado de si bien un artista sí que me guste mucho, voy, hago el esfuerzo. Entonces, lo curioso es que el concierto fue el martes. Imagínense, el martes y yo Ay, no el pasa nada. miércoles, ay no, casi muero. O sea, yo el miércoles tenía que trabajar, yo entro a trabajar a las 7:30 de la mañana, gente. Yo soy muy mala para madrugar. De hecho, este podcast lo grabamos a una hora decente para que yo no tenga que madrugar y Jaime no tenga que trasnochar. Buen punto, sí. Entonces, pues no estuvo súper. Pues a mí esa banda me gusta mucho, me encanta la energía que tienen. Abrió un artista que no conocía, un artista norteamericano, pues de un género distinto, pero el tipo está así como rompiéndola. Parece ser, pues a las nuevas generaciones les gusta mucho. Se llama Post Malone. Es como un rapero, pero también tiene su onda ahí medio romanticona. Pero pues yo iba abierta a disfrutarme del evento. Entonces lo chévere fue que pues las manillas que compramos eran como la entrada general. Entonces resulta que eso fue en uno de los estadios. Sí. Entonces están obviamente la boletería para las sillas y la parte ahí al frente del stage, pero entonces del escenario, perdón. Entonces lo dividieron, entonces había un espacio que para nosotros era como el círculo dorado o el Golden Circle, había una valla y otro espacio, y nosotros pensamos que nosotros estábamos en ese segundo espacio, porque pues dijimos, no, nosotros no pagamos por el círculo dorado, bueno, y entonces, bueno, que las bebidas, eso estaba, Mercho, que se estallaba, eso no le cabía un tinto, les digo, para ir a comprar comida, Ah, bebidas, no eso se te iba a imaginan las preguntar, pero filas. ahí, porque acá es como, bueno, no, no estoy seguro, pero bueno. A veces el tema de comprar bebidas restringen mucho en los estadios, en algunos estadios, ¿no? Pero como era un No, concierto, ¿bien? acá Ah, no hay restricción, acá hay restricción, o sea, tú vas y compras una bebida y entonces si compras solo cerveza, tienes derecho a 4 cervezas por persona. Si compras ah, esas ok. bebidas que son como, no sé, whisky mezclado con Coca-Cola, que lo venden en latas, o vodka con, sí, esos, acá le llaman mixers, spirits. Si compras uno de esos, entonces ya solo te dan 2 cervezas. Entonces tienen ahí Ah, por persona, pero imagínate tú de un solo totazo comprarte 4 cervezas, pues sabes que ya te vas, ya sales de ahí del área de restaurantes y te vas a cerca al escenario donde te toque y no te toca estarte parando, a menos que te dé por ir al baño. Pero pues mucha gente, unas filotas, entonces nosotros haciendo fila, que para la comida, que para las bebidas, dividiéndonos, fuimos un grupo de 6 amigos, entonces ahí dividiéndonos, bueno, usted trae tal cosa, usted tal cosa, vaya, ta. Entonces, bueno, ahí encontramos espacio mientras se presentaba, bueno, se presentó Post Malone, normal, la gente ahí, los jóvenes ahí,
todo el cuento, ya se movieron, muchos yo creo que estaban más entusiasmados, la generación más joven iban era a verlos a ellos y ya después entonces salían de la parte en la que estábamos y ya entraba como una rotación, entonces comimos para estar, pues tener energía, porque imagínate, hicimos fila, o sea, entre fila y todo el evento fueron como 7 horas de pie, todo. Uy, juepu. Sí, y mientras yo estaba haciendo fila para comida y bebida con los amigos, mi esposo se quedó con otro amigo y dijeron, no, vamos a ir buscando un espacio. Entonces nosotros pensamos que no podíamos acceder al Golden Circle cuando ellos se pusieron a mirar el color de las manillas de la gente y dijeron, oiga, pero ese tiene la misma manilla que nosotros, ¿no? Ay, sí, pues hagámosle. Si nos dicen algo, pues nos devolvemos. Y si pasamos, pues pasamos. Pues efectivamente nos podíamos hacer ahí casi al frente del stage para que los artistas nos escupieran mientras cantaban. Ya yo sí dije porque tus videos eran cerquitas, yo Se no, ven, si no quedaron sí, lejos. estábamos a menos de 10 metros. Pues lo malo es que uno, estatura promedio latino, ¿no? Y vienen estos gigantones y se les den a uno al frente. Entonces nos tocaba como buscar ahí. Pero no, pero mira que no fue así, pues como que nos espicharon, como que no puede, no. Se respetaba como tu medio espacio vital. Entonces nos pudimos acomodar ahí. No, estuvo súper chévere, pero les digo, miren, yo me acosté a la 1 de la mañana, al otro día casi no me paro y me levanté con esas piernas, mejor dicho, todavía las tengo resentidas y pues el cuello de tanto cabecear, pero me la gocé, no se imagina. Y heme aquí, pero no, oiga, de verdad, yo no es que sea vieja, pero de verdad que el cuerpo no es igual, No, duro. sí, está Entonces, bien, está bien. Además que la, ¿cómo se llama? No sé si el promedio de edad del concierto, porque ahí hay artistas que ya son más, que vayan promedio de edad más alto, pero tú cómo viste ahí promedio de edad en el concierto. no, pues mira, vi de todas las edades, Jaime, o sea, vi niñas de 16 años hasta adultos de 60, 70 años, te digo, o sea, yo tenía al lado así parejas de personas ya de edad, cincuentones, sesentones y pues muchachitos, algunos lo que te digo, iban pues por este otro artista, pero eh, también habían unos chicos súper jóvenes que se sabían todo el repertorio de los Red Hot Chili Peppers, desde las canciones más clásicas hasta las más nuevas. Entonces, un contraste impresionante, todas las edades, todas las Ah, edades. chévere, Eso chévere, estuvo, chévere. sí, estuvo genial, la verdad. Ahí me hice el propósito, concierto que haya, concierto al que Bien. voy. Trabajamos, ponimos lo del ticket, nos vamos a... No, o sea, la sección de las reseñas de los conciertos es nueva, entonces ahora cada vez que vas a un concierto, reseña de concierto tuya. Tú tienes una amplia trayectoria también, ¿no? O sea, también nos traes reseñitas de conciertos, ¿no? Yo veré. Sí, 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 pronto iremos a uno por ahí que viene Uh, ¿qué? Finales de mes, de febrero. ya casito. Entonces ahí voy a traer mi actividad y te voy a hacer competencia, pero Me no te voy encanta. a quitar tu sección, es tuya. Bueno, ya, entonces, bueno, vamos a entrar de Arranquemos. lleno a los temitas. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar con pongámonos la máscara, la cara agria, pero Algo cortica, así. ¿ok? Sí. Hoy, pues les traje para nuestra sección de Pongámonos la Máscara un artículo de opinión. Eh, Esto no, o sea, no quiero que lo tomen como que esta es la opinión que todos deben tener, no, de hecho, solo un punto de vista que me pareció muy interesante y lo quise traer porque toca temas que sé que nos ponen a todos en un grupo o en otro y nada, cada quien escoge de qué lado se pone o en qué lado se Sí, siente más cómodo. como analiza y toma la decisión, sí, de acuerdo. Exactamente. Entonces, resulta que en este artículo, la escritora, perdón, entrevista a un psicólogo acerca de un tema que muy seguramente ha estado en las conversaciones de muchos y es por qué la gente ya no quiere informarse acerca del calentamiento global, del cambio climático, del efecto invernadero, etcétera, etcétera. Actualmente recibimos noticias acerca del cambio climático provenientes de un sinfín de fuentes de comunicación. ¿Sí? Hay saturación total. Están en casi todas partes y se torna
un poco como una tarea titánica desentenderse de eso, ¿sí? No nos podemos hacer los locos, básicamente. Y es que la información, en efecto, no es poca. Como les hemos venido contando desde el inicio del podcast, el 2022 fue pues el quinto año más cálido desde que existen registros y parece que el 2023 va a ser peor, ¿sí? Pero no nos vamos a meter a hablar de estadísticas, no nos vamos a poner más densos de lo que ya está ese dato. Como resultado, podemos ver que este sobreestímulo ha causado en algunas personas nerviosismo o ecoansiedad, de hecho, de la cual nos habló Jaimito en un episodio anterior, para que Sí, porfa vayan a escucharlo. Pero para efectos prácticos y para quienes no han pasado por ese episodio, la ecoansiedad es un tipo de ansiedad que lleva a la persona a sentir culpabilidad por casi cualquier acción que pueda conllevar a un pequeño paso hacia el calentamiento global. ¿Sí? Entonces, ay, se me cayó este papel en la calle, no, ya estoy generando, ¿no? Ya empieza uno a llevar a culparse. todo esto al extremo, a culparse exactamente, vive preocupado, el mundo se va a acabar. Sí, ese es un estado de ansiedad, uno de los extremos o una de las posiciones que las personas toman como resultado de este sobreestímulo. Por otro lado, hay otro grupo de personas que consideran que se debe optar por vivir tranquilo, evitando cierta información sobre el cambio climático sin llegar a caer en el negacionismo, perdón. Y ese es un término que voy a abordar más adelante. Digamos que esta opción por la que opta este otro grupo encajaría en ese adagio popular o dicho popular que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que aunque son conscientes del problema y toman medidas para poner pues su granito de arena, simplemente escogen desconectarse y andar más livianos. Si me preguntan en mi posición, yo soy de esas personas. Yo a veces me desconecto de noticieros, diarios. Mi momento de alimentación de esta información es para prepararles para ustedes, para el podcast, pero trato de mantenerme en una medida en que no les genere demasiado estrés y no generármelo a mí. Entonces, esa, por ejemplo, es mi decisión Sí, de personal. acuerdo. ¿Mm? Nada más que en algunos países, pues no conozco, por lo menos en Colombia, sí las noticias están un poquito saturadas Mm, de cosas negativas, entonces sí es cierto, pasa sí, eso. es como que otra vez viendo lo mismo, Colombia es uno de esos países, efectivamente. Cuando yo fui a visitar a mi familia fue como, yo no quería ver noticias y mis papás todos los días, yo les decía, ay no, les cambiaba el canal, les decía todos los días viendo noticias. Ok, si es algo que tienes que saber tú por, no sé, para movilizarte en el transporte público, algo que te afecta como en ese momento si vas a salir de la casa, pero cuando son cosas ya demasiado cargadas, digo, no, venga, filtremos esto por hoy quiero estar tranquila, pero como lo digo, al final es una elección de cada uno. Y eso pasó mucho, digamos, en cuarentena, en pandemia, que también uno se escuchaba mucho, también se sobresaturaba, entonces le daba miedo salir y no hacía nada, bueno, en fin, pero sí. Sí, pues precisamente para allá voy. Entonces, bueno, muchos dirán, ¿será bueno optar por esta opción como por desentenderse? O sea, ya, no mirar noticias, no leer los diarios, ¿o será que se explota esa burbuja en la que decidimos meternos y llega todo de golpe? Entonces es aquí donde para el artículo entra en escena pues la psicóloga invitada para entender que aquellos que eligen censurar la información en este contexto lo hicieron por razones muy similares a las que muchos lo hicieron durante la pandemia. ¿Mm? Entonces él toca puntos, esta persona, esta profesional toca puntos importantes. Entonces lo primero que aclara desde su punto de vista profesional es que no es acerca de negacionismo. Las personas que decimos como no ver noticias y ya, no es que estemos negando la problemática. Entonces primero definamos qué son los negacionistas. Son aquellos que se oponen al hecho de que el clima global está cambiando o lo reconocen, pero se resisten a aceptar que tenga relación con la actividad del ser humano. O sea, no es culpa de nosotros como especie, ¿sí? Eso Ajá, dicen los negacionistas. sí. Aquí esta experta hace la distinción porque dice que las personas que simplemente deciden estar más tranquilas no necesariamente siguen esta línea de pensamiento del negacionismo, ya que reconocen lo que está pasando en su entorno y prefieren enfocar su energía en hacer cambios dentro de sus posibilidades. Estas personas a menudo se han visto muy influenciadas emocionalmente y es lo que las lleva como a decir, hey, necesito hacer un alto y ver cómo manejo esto.
Buen ejemplo de ello es el caso de Estados Unidos. Resulta que eh, debido a las políticas de Donald Trump, el peluquín, alias el peluquín, Uy, ten eh, cuidado, ten cuidado. Yo ay no, de ti, discúlpeme, señor Trump, yo de es una ti no bromita, escuchan es todos, una bromita, ellos escuchan todo, ellos es escuchan una todo. bromita, Mr. Trump, es una bromita. Cierro paréntesis. Entonces, este Ay, país. tengo miedo. No, yo ya me Ay, disculpé, Jaime, tengo yo me miedo, disculpé, tengo miedo. me retracto, era un chistecillo, Bueno, un ya chascarrillo. si es nuestro último podcast, ya saben por qué. Muchachos, gracias por acompañarnos hasta este punto. Entonces, ay, Jaime. Entonces resulta que las ideas que este hombre le instauró a la comunidad estadounidense hizo que muchos de ellos se volvieran negacionistas, ¿no? Pero a pesar de eso, un estudio publicado en el 2019 demostró que las implicaciones emocionales en relación con el cambio climático han aumentado en los últimos años, incluso más que la idea de concientizarse, decir, uy, sí, venga, tengo que empezar a hacer cambios. Entonces empezó a afectar más a la gente de lo que la concientizó. Incluso en, pues, Ok, en lo que les digo, en Estados Unidos, que decían, no, pues, o sea, no es cuestión de las potencias ni de las industrias, ni. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esta sensibilización es cuando entra la ecoansiedad en escena. De acuerdo con ese mismo estudio, las connotaciones emocionales del cambio climático han aumentado más deprisa que las intelectuales, ¿no? Entonces, más de cómo me siento. Esto, según explicaban los investigadores en ese momento, se debía a la carga emocional que trae consigo el vivir las consecuencias directamente. Entonces, las olas de calor, los incendios, las sequías, todo esto. Y en la medida que esto aumente, que aparentemente pues así va a ser, hará la carga emocional mayor para algunas personas. ¿Mm? En los últimos años, debido a ese sobreestímulo de malas noticias, no solamente con relación al cambio climático, sino también la pandemia, la guerra de Ucrania, más otras muchas situaciones alrededor del mundo que nos han llevado a la sí, saturación, al sobrepasar como ciertos umbrales que puede cambiar la manera en que nosotros nos informamos, que abrimos, qué link abrimos, qué magazine consultamos, sea el que sea el medio de información que ustedes elijan. Entonces la psicóloga explica que este cambio, o sea, lo explica de la siguiente manera, textualmente. Sabemos que cuando se nos aplica un estímulo de forma suficientemente repetida y en intervalos cortos, la tasa de respuesta se estabiliza, produciendo un fenómeno de habituación. O sea, yo me acostumbro. O sea, empiezo a escuchar, es como que a normalizar lo que llamamos. uy, sí. Ocurre en todos los contextos, incluso en los muy extremos. Esto, según añade la psicóloga, no es malo hasta cierto punto. A nivel conductual, es evolutivamente beneficioso para no quedarnos bloqueados, pero conlleva el riesgo de que perdamos la noción de la relevancia de ciertos asuntos. Una línea muy delgada. Una cosa es que yo me pierda completamente del mundo, pero también contemple que ciertas de esas cosas me van a afectar directamente en algún momento. Esta experta pues enfatiza que puede parecer que esa habituación genera insensibilidad, pero no se trata exactamente de eso. Entonces, por eso me refería a que este tema, alguien pudo haber dicho, es que a usted no le importa los animalitos, los árboles, la gente, pobrecita, la gente allá en África, no, no es insensibilidad. Todo el tema lo tenemos los que elijamos estar así, sigue presente. De hecho, que muchas personas dejen de informarse es precisamente la consecuencia de una gran sensibilización ante este problema. También dice ella textualmente, uno de los mecanismos más básicos si sentimos que algo nos produce una sensación disfuncional o incómoda, pues es alejarnos de ese estímulo aversivo o negativo el tiempo suficiente para poder inhibir esa saturación, para poder controlarla, medirla. Esto no significa volverse inconsciente, ser débil o descuidado, al contrario, es autocuidado. Y es que pues en el caso contrario, caeríamos en esa famosa ecoansiedad que puede pues llegar a afectarnos mentalmente y afectar nuestra vida diaria de una manera pues bastante grave.
Ella dice también que es relevante ejecutar este alejamiento en casos en los que empieza a afectar a la actividad cotidiana y también se empieza a suponer como pensamientos demasiado obsesivos a problemas ya demasiado grandes que no están bajo nuestro control, que también involucran como a la comunidad o involucran a, no sé, a las empresas, las industrias, son varios segmentos que tienen que hacerse partícipes, pero la gente se empieza a obsesionar con cosas que no puede controlar, entonces sufre más. Entonces, para ir cerrando, yo quisiera resaltar algo que recomienda esta psicóloga y es que en lugar de entrar en un estado de frustración o nerviosismo o simplemente evitarle la información, es importante entender que no todo depende de nosotros a nivel individual. Tampoco se puede sufrir por las acciones que no toman otros agentes involucrados, cosas que se escapan de nuestras manos porque entramos a un círculo de frustración y desesperanza. Se pueden hacer cambios en su día a día, háganlos, ¿sí? Sin forzarse, sino fluyendo y también siendo consecuentes con sus ideas y sus creencias. Si pueden apoyar iniciativas que resuenen con ustedes, con las ideas que tengan y pues de paso crear conciencia en otras personas cercanas a ustedes, pues es un buen ejercicio. Oh, excelente, excelente. Además que sí, uno tiende como a presionarse mucho en querer ayudar en algunas cosas y es válido de golpe hacer pues como una pausa en su día a día y decir, oiga, yo hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo aportar, que realmente es mi función como tal. Y adicional a eso, el tema de no volverse insensible con todo este tipo de noticias que tú hay un punto ahí que estábamos hablando de eso y es que nos pasa mucho, por lo menos a nosotros los colombianos, y es que nos acostumbramos tanto a una noticia mala Ujú. que pasa algo malo y como que, ah, sí, normal, mataron 50 personas, tal, ah, sí, pues normal, sí, eso siempre ha pasado. Y normalizamos muchas vainas que no son. Entonces tendemos también como a volvernos un poquito insensibles por eso. Entonces sí hay que tener como un balance. No es fácil, pero bueno, me parece que es muy interesante el análisis psicológico de cómo puede uno manejar ese tema. Chévere. Sí, sí, lo que te digo al final es, pues, es una elección, entonces cada quien elige qué le hace bien y con qué está más cómodo. Listo, ¿no? Chévere, chévere, chévere. Entonces, va a pasar a aire puro, a nuestra sección de aire puro. Aquí como la sección de buenas noticias. Entonces sabemos que aire puro pues es esa sección de noticias frescas y demás. Y antes de entrar a la noticia te voy a preguntar algo. ¿Tú te gustan los videojuegos o qué tanto? Mucho o poco. Yo, pues, en este punto de mi vida no los juego mucho, pero sí me gusta mucho. De hecho, en mi adolescencia, niñez, adolescencia y parte de la universidad, me sentaba a jugar videojuegos Listo. clásicos en el computador, o Ok. sea, deditos Em, arriba. bien, 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 bien. ¿Qué pasa? Esta noticia la traje de un portal que se llama Málaga Hoy. Y pues el titular es que nace en Málaga un videojuego inspirado en el cambio climático. ¡Ah! Entonces, por eso te preguntaba, porque pues a mí personalmente sí me gustan bastante los videojuegos y al final este videojuego tiene su toque bien interesante sobre el cambio climático. Y el videojuego se llama System of Souls. Y es un videojuego creado por un grupo de jóvenes de Málaga que crearon un laboratorio de videojuegos que se llama Chaotic Lab. Y el juego está ambientado en cómo el cambio climático ha arrasado, digamos que casi que todo en el año 2155. Wow. Entonces el contexto es que el aire es tóxico, que no se permite que los humanos vivan en la Tierra y que en ese año solo pueden vivir los robots. Y esta empresa, una empresa pues ha creado como una tecnología con la que se traslada la conciencia de las personas a estos robots. Es bien interesante la trama o sí, el contexto. De repente, el protagonista de esta historia se despierta en un cuerpo de estos robots y en este ambiente, pues, digamos que apocalíptico, pues, de cambio climático. No recuerda nada de lo que ha pasado hasta ese momento y debe ir resolviendo unas pruebas para poder recuperar la memoria. En el videojuego no hay, digamos que presencias humanas, la naturaleza pues ya no existe
y Mm, los restos de plantas están como conservados en algunas urnas, que son como una especie de reliquias. Y ujú. los creadores coinciden, y yo también estoy de acuerdo en esto, en que en cierto modo esta desolación puede también repercutir un poco en la visión del jugador sobre el cambio climático, porque al tú estar ambientado en ese tema, pues vas a tener un poco también de, oiga, esto Como puede un llegar a mensaje suceder. subliminal, Ajá, un es- mensaje subliminal. esto puede Mm, llegar a suceder, de acuerdo. Es importante que mediante un videojuego se destaque pues, la importancia de trabajar sobre el cambio climático y demás temas ambientales o sociales que puedan de alguna manera derivarse de esto. Y también teniendo en cuenta que hoy el mundo gaming ha venido creciendo mucho y tiene mucho alcance, ujú, tiene muchas audiencias, alcances nuevos, se convirtieron como en esas comunidades para las marcas importantes. ujú, Y los creadores explican que la idea ocurrió como a raíz de estar pensando que viviendo al ritmo que vivimos, algo de lo que tú estabas hablando ahorita, y que esto en un futuro puede ocurrir, ¿no? Y al igual que algunos episodios no sé si han visto la serie Black Mirror, que habla como de es una serie que tiene unos episodios en algunos escenarios bien, que pueden ser hasta un poco caóticos, caóticos y distintos. sí, Entonces como que se rayadísimos. instaron ahí, se inspiraron en eso para hacer el videojuego. Entonces, de otra parte también resulta atractivo que el videojuego se inspire en estas nefastas y posibles consecuencias del cambio climático, aunque a pesar de esto los creadores confiesan que la historia está como en un segundo plano. O sea, soporta el videojuego como tal, pero digamos que no está ambientado en sí como en un exterior ni nada, ni nada por el estilo. Yo estoy mirando como el videojuego en jugabilidad, como es, y lo estoy mirando por en algunos videos. Y Ujú, en realidad el enfoque del videojuego es más como esos videojuegos que tú tienes que pasar niveles y vas pasando niveles y vas pasando niveles, pero cada que pasas un nivel te van contando un tramo de la historia, entonces el robot va ganándose un tramo de la historia cuando pasa un nivel. Entonces esos ujú. niveles sí, como que parecen como rompecabezas y tienes que ir pasando los niveles y demás. Entonces no es 100% pues ambientado en cambio climático, pero tiene sus pedacitos y tiene su historia. ¿Quiénes son Chaotic Lab? Ellos son unos expertos que son de diferentes áreas del sector de videojuegos. Esto se debe pues a que ellos pues, estudiaron en la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital, impulsan y en esta escuela impulsan todos esos trabajos como fines de las maestrías que hacen los alumnos y consisten en la creación de un grupo de trabajo en estos sectores capacitado como para operar en el mercado. Lourdes Olmedo, que es la responsable de comunicación, indica que siempre intentan que se acerque lo máximo posible a la realidad todas estos temáticas de maestrías y que se relacionen con compañeros en otras maestrías para crear un verdadero laboratorio de videojuegos y como que se apoyen cada uno en Mm, sus especialidades. Ese es el objetivo de la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital. Y a comienzos del curso 2019-2020, unos antiguos alumnos de esa escuela conformaron Chaotic Lab. En diciembre de 2019 presentaron esta primera parte del proyecto de System of Souls a un concurso de PlayStation Talent y ¿no? en febrero del año siguiente, es decir, del año 2021, fueron seleccionados como ganadores de este PlayStation Talent y desde ese momento empezaron a trabajar más a fondo en crear el videojuego que salió al mercado en 2022. Aquí ya como para cerrar, me parece importante resaltar como la variedad de disciplinas del grupo, que cada uno desde su expertise como que influyó en que fueran seleccionados dentro del concurso porque eran un grupo bien interdisciplinario. Y pues me parece que este videojuego es un ejemplo de cómo la industria de los videojuegos puede aprovechar su capacidad para transmitir mensajes importantes y sensibilizar a la población sobre estos temas sociales y ambientales de una manera distinta. Entonces, bueno, pues que tengan la posibilidad de jugarlo, descárguenlo, cómprenlo, como sea, y me parece que es una forma distinta de llegarle a los jugadores y contarles una historia. Ujú. Sí, eso mismo estaba pensando que es una muy buena herramienta para entrarle a pues a las nuevas generaciones o a quienes están tan metidos ahora en esto del gaming, que es verdad, ya integra no solo los jugadores, sino todo lo que está alrededor, desde la silla en la que se sientan, los audífonos que usan, los micrófonos, ¿sabes? O sea, hay varias Sí, industrias es una involucradas, industria fuerte. entonces, sí, súper fuerte. Vivamos de jugar videojuegos, Jaime Andrés. ¿Qué hacemos Eh, acá?
Sentémonos a jugar. Es un buen modelo de negocio. Me suena, no sé. Es un buen Pero modelo de no, me negocio. parece Chévere. muy chévere eso. Sí, sí, me parece muy chévere. Yo también les traigo una noticia de aire puro que me dejó como, no sé, uno a veces no mira más allá de lo que le muestran, como dicen popularmente, más allá de las narices. Y este artículo me parece que la información que contiene Ok, va muy relacionado con eso. dale. Es un diario que se llama El Español. En este caso les voy a contar acerca de una agencia de publicidad, la cual se enfoca en anuncios publicitarios sin huella de carbono y técnicas de cómo reducir la emisión de 3.3 toneladas de CO2 por día. Eso puede contener Ok. una campaña de publicidad. Yo les digo que yo, de verdad, yo no había considerado todo lo que un comercial para promocionar X o Y producto o servicio podría pues conllevar un impacto tan significativo. Los directores creativos de la empresa de publicidad que fueron entrevistados para este artículo, dicen que en términos de sostenibilidad no solo hay que serlo, sino parecerlo. Entonces, mientras las empresas en sí reducen su huella en sus actividades del día a día, también tienen que pensar en su publicidad, ¿no? En dejar atrás las 10 toneladas de CO2 con las que impactan por anuncio. Sí, ¿Sí? de Ya acuerdo. sabemos, pues, o sea, anuncios que uno ve en todo lado, pero imagínate lo que está detrás. Ya no valen las producciones de grandes desplazamientos, como múltiples pues, locaciones o localizaciones. Todo lo que tiene que ver, bueno, el catering o catering, que es todo lo relacionado a cómo se alimentan los actores participantes, que la agüita, que la Claro. aromática, ¿no? Entonces el catering con botellas de plástico y la ropa de un solo uso, porque hay vestuarios que se usan solamente una vez y Oye, lo sí, botan, claro. cuentan en palabras textuales lo siguiente. Dice uno de ellos, diré que esto era el pan nuestro de cada día. Se abrían las botellas de agua y se dejaban olvidadas tras 3 sorbos. Los actores se desplazaban de localidad para rodar y las salas de vestuario de las televisiones ocupaban metros y metros llenos de traje y vestidos abandonados tras un solo uso. Ahora los anuncios y su grabación están cambiando y se mide y valora todo, desde las horas de energía de los ordenadores en los que nace la idea creativa, hasta si se pueden ahorrar desplazamientos o evitar la carne durante el rodaje. De esta manera, pues, además de ofrecer creatividad, acompañan a sus clientes en la reducción de su huella. Entonces también hacen como esta concientización, esta introducción a sus clientes. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos dicen, reducimos nuestra huella ambiental con parámetros como que la localización sea prudente, el alojamiento pues sensible, la movilidad que sea inteligente, sostenible, Sí. el catering que sea ecológico, entonces que no sean botellas plásticas, que sean de pronto vasitos de papel, todo el cuento, reciclan los residuos, usan energías limpias, como por ejemplo paneles solares en los vehículos grandotes y pues ahorran agua. Ellos cuentan que la producción de un anuncio tiene de media 3.3 toneladas de dióxido de carbono por día de rodaje, pero no es lo mismo que sea un anuncio de coches en el que la grabación, bueno, coches o automóviles, en el que la grabación está todo el tiempo cambiando de localización a otro que sea grabado de forma íntegra en un plató o bueno, estudio de grabación. Y puede parecer que una grabación en exteriores con luz natural va a ser como más sostenible que en un estudio de grabación que tiene iluminación artificial, pero en publicidad pues no todo ocurre como en la vida real. Ellos dicen, un anuncio en exteriores necesita luz artificial igualmente, pues la luz natural tiene una limitación. El director de fotografía va con sus luces para asegurar la misma luz durante todas las horas de rodaje. Sin embargo, en un rodaje virtual, se reduce la huella al estar en un entorno controlado en el que podemos utilizar energías renovables. Y ellos también cuentan que a nivel del catering, que sea una grabación en exteriores, pues va a contaminar más, porque para estos rodajes se llevan camiones con cocina que consumen gasolina. En cambio, si graban en un estudio de grabación, pueden ir a un restaurante cercano, van, caminan sin lío y también pueden, digamos, usar agua, cubiertos, servilletas que se laven, o sea, no tiene que ser nada desechable, que sea pues de un solo uso. La ropa y accesorios también deberían ser de alquiler de segunda mano, pues siempre y cuando lo permitan las exigencias del guión de lo que estén grabando.
Para concluir, ellos hacen una reflexión acá como para dejarle el mensaje a la gente y es que o sea, muchas personas, y creo que tú y yo lo hablamos en un episodio anterior, todos llegamos a la conclusión que la sostenibilidad es costosa, ¿sí? Y de hecho, hacer las cosas sostenibles va a tener siempre un costo extra inicialmente. Pero si bien es un mínimo de un 1%, incrementa el precio del anuncio, ¿no? Por las medidas que se deben tomar, porque necesitan personas que hagan la medición de huella y la compensación de la misma. Entonces, Claro. tienen que adicionar otro profesional a todo el proceso. Sin embargo, mientras se tenga esa percepción que de entrada todo es caro, ¿sí? Desde que no se cambie la idea, entonces siempre vamos a decir, ay, no es que los coches eléctricos o híbridos son muy caros, es que el catering ecológico también es, y así. Entonces se va a seguir descartando los beneficios a mediano y largo plazo solo porque nos quedamos pensando en que, uy, esta inversión de golpe es súper, súper fuerte. Entonces ellos dicen, mientras no cambiemos la mentalidad, pues es difícil introducir a estas personas a los beneficios que trae todo este esfuerzo inicial. Ok. No, muy chévere. Fíjate que uno a veces se pierde en el día a día y es verdad, las actividades más cotidianas como grabar un comercial, pues tienen su huella de carbono detrás y hay pequeñas actividades o acciones que uno puede hacer para, pues para reducir esa huella y hacerlo más sostenible, así sea un poquito menor, que pueda costar un poquito más. Ujú, Y ujú. bueno, dando mi granito de arena en mi día a día, en cualquier tipo de industria. Una vez piensa que sí, la publicidad que va a contaminar y es verdad, sí contamina un montón, Fíjate, porque genera muchos no, un residuos montón. y bueno, de vuelta en otro capítulo les cuento, pero hay un artículo en donde se llega, las pinturas verdes en teoría contaminan un montón. Es un artículo que me compartió alguien por Wow. ahí en su momento y quedé pues con ese mensaje yo miércoles. Uno pensaría que no, pero en Que no, efecto sí. pero mira, ahí está. Exactamente. Listo, entonces yo cierro con mi noticia de Villa Verde, que sabemos que Villa Verde es todo lo que es relacionado con movilidad sostenible. Les traje tres noticias cortas, bien interesantes. La primera es de un titular que salió de un portal movilidad de España, que es el ranking de las 200 ciudades que trabajan por la movilidad sostenible. El Urban Mobility Readiness Index 2022, uy, Dios mío, soy un duro en inglés. Es un, es un estudio que, Ya clas- bilingüe. que clasifica 60 ciudades globales según qué tan preparadas están para afrontar sus desafíos vinculados a la movilidad futura. Fue realizado por el Oliver Wyman Forum y la Universidad de California en Berkeley. Y para efectuar el análisis se tuvo en cuenta el subíndice de movilidad sostenible, que se lanzó por primera vez en 2021. Este subíndice mide los esfuerzos de las urbes por construir ecosistemas más verdes y en este aparecen 8 ciudades latinoamericanas. Para ubicarlas en el ranking, los estudiosos del tema tuvieron en cuenta diferentes métricas. Inversión de los gobiernos, sobre todo en estaciones de carga, densidades de las electrolineras, incentivos para vehículos eléctricos, cantidad de autos cero emisiones en venta, zonas libres de coches, como está sucediendo en España, que hay una zona de libres de coches de emisión, utilización de transporte público y calidad del aire y entre otras. Bogotá es la primera ciudad de Latinoamérica ubicada entre todas las ciudades y está ubicada en el número 34. ¿Por qué está en el número 34? Ya les cuento. Las autoridades bogotanas están dando prioridad a la electrificación de transporte. Yo te había contado que tenemos una flota de transporte eléctrico bien Ujú. fuerte. Están desarrollando zonas libres de coches a diésel, porque pues contaminan más. Estamos invirtiendo en infraestructura de recarga y ofreciendo incentivos para adquisición de vehículos eléctricos. Y además estamos enfocados en lo que te decía, en seguir creciendo en flota de buses eléctricos. Ahora bien, tenemos algunas oportunidades de mejora, sobre todo como en la densidad de sus puntos de carga y la cuota de autos cero emisiones, porque aún estamos muy cortos en esa infraestructura. Y asimismo, pues la aplicación de las leyes de tránsito no es tan buena y hay muchos accidentes que empeoraron en los últimos años. Entonces, la calidad de la ciudad en seguridad vial no es muy buena. Y tengamos en cuenta que movilidad sostenible está enfocada en muchas más cosas
que solo movernos en bicicleta. Sí somos líderes en movilidad en bicicleta, porque sí es verdad que somos la capital mundial de la bici, pero movilidad sostenible es un espectro muchísimo más grande. Las demás ciudades que aparecen en el listado pues son Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, Río de Janeiro y Lima, que son las 8 ciudades que aparecen dentro de las 60. Y pues darles a conocer que nosotros estamos liderando como Latinoamérica la ciudad pues, digamos que tenemos el mejor ranking de todas. Otra noticia de movilidad sostenible que les traje es un evento que está haciendo Nissan, a los que son fanáticos de Nissan, de pronto hay algunos, en donde están mostrando un evento que están haciendo desde el 4 de febrero al 1 de marzo, y es una galería que están mostrando pues todo lo que está trabajando Nissan por la movilidad sostenible. Y es como un congreso donde van a tener eventos interactivos, mesas redondas, exposiciones, con el objetivo de mostrar todas esas innovaciones que están haciendo en electrificación, inteligencia de vehículos, gestión de la energía, cómo reutilizan baterías. Creo que alguna vez tú has contado algo de eso también. Ay, qué Eh, y bueno. se van a poder asistir los que quieran de manera virtual y presencial si quieren. Presencial. La Ok. información sobre la exposición que están haciendo, que ya pues está al aire desde ahorita, está disponible en la página web de Nissan Corporativa, que es Nissan Global, y se mostrarán canales de YouTube y LinkedIn. Entonces, los que quieran entrar, ir de manera física o virtualmente, pues son gratuitas todas las charlas. Entonces, ahí les boto el dato. Y cerrar con unos indicadores de la semana de la movilidad sostenible en Bogotá, Ah, sí. que hubo pues semana de días sin carro y bueno, y demás. Se calculó que dejaron de circular más de 1.850.000 vehículos, más de Mm, 430.000 motocicletas. Se redujo en huella de carbono el 57% de las emisiones de un día normal. Y según el inventario de emisiones de 2022, los vehículos particulares y las motocicletas generan el 43% de las emisiones de material particulado de Bogotá. Entonces creo que es mm. importante que por lo menos un día al año o 2 días al año como se está haciendo, pues tengan esa ventaja. Y también en nuestro sistema de bicicletas compartidas, que es Bogotá en Bici se llama, tuvo un incremento de 130% en usuarios del sistema. Entonces, según datos reportados por este servicio, se registraron aproximadamente 9.100 viajes, en lo que significó pues como un récord marcado por principalmente las bicicletas eléctricas, porque hay bicicletas para pedalear y eléctricas. Y las eléctricas tomaron como el 65% de todos los trayectos y el promedio de tiempo de los trayectos realizados fue 25 minutos. Entonces, pues bueno, contarles esas noticias positivas de la Semana de la Movilidad Sostenible que hicimos aquí en Bogotá y cómo el Día Sin Carro también tuvo su, Día Sin Carro y sin moto, ¿no? Tuvo su buenos resultados ahí. Entonces, pues nada, démonos unos aplausos de Bogotá por haber trabajado en la movilidad. ¿Dónde están los aplausos? Dios, se me... Eso. Chévere, chévere. Buena iniciativa. Sí, me encanta oír eso de Bogotá. Pues lo que decimos fue que no, a veces no incluyen eso en las noticias, como no le dan tanta relevancia y es súper positivo, o sea, esas cifras son algo bueno, hay que tomar también lo bueno de todos estos eventos, los resultados, así no estemos aún en el punto, en el lugar número uno, dos o tres, bueno, dentro de los primeros cinco se está haciendo la gestión y está súper genial, Jaimito. Qué bueno cerrar este episodio con tan chéveres Sí, muy noticias. bueno. No, nada, agradecerte de nuevo por acompañarme en este espacio, por creer en este proyecto, por meterte de cabeza en todo esto. Creo que capítulo a capítulo hemos venido como cogiéndole mucho cariño a este tema y esperamos que los comentarios buenos que hemos recibido pues se sigan manteniendo y nada, no, viene un capítulo interesante por el número del capítulo. No sé si te das tú supersticiosa con el número del capítulo siguiente, pero espero que no pase nada y que Ya, pasemos de ahí. espera, ay, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, ¿ok? Lo único que se te reinicia otra vez el computador, ya nos pasó, Ah, ok, sí, de acuerdo, pero pero no va a no, pasar. espera, acompáñenos, no, acompáñanos porfa en el próximo capítulo, no, nada de supersticiones, es un día, puede ser un día tan bueno como cualquiera. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico ecomatchpodcast@gmail.com. Si es un saludito,
lo una que crítica, quieran. lo que sea, ahí estamos abiertos a ustedes, lo que quieran. Y nada, escúchense los capítulos anteriores, episodios anteriores. Y nada, nos vemos en el próximo. Gracias a ti también, Jaimito, por sacar tiempo de tu ocupada agenda como entrepreneur. Y nada, aquí seguiremos. Listo. Acompáñenos. Muchas Vale, gracias. Que pasen un gracias. lindo fin de semana. Cuídense. Chao.